Bueno, ¿quiénes de los que estamos acá saben pescar? ¿Se fueron alguna vez a pescar? ¿Acompañadas? Acompañadas que sea. Bueno, ¿cuánto ha tocado con una mano lo que puedan aportar? ¿No hay? ¿Cómo vivieron en situaciones tranquilas? ¿Desespera? ¿No le gusta? Aburre un poco, ¿no? Aburre un poco, ¿no? Ahí está. Bueno, ponemos por la computadora que no se revele, porque si no se revele. Bueno, y acompañando, ya sé que acompañaron, oyendo usted a contar. ¿La persona que estuvo con ustedes logró pescar algo o solamente fue? ¿Sí? Sí, siempre. Bueno. Yo personalmente no sé mucho, la verdad, jamás fui a pescar, pero me imagino que no es lo mismo pescar en tu calara que pescar en el medio del mar, o en el océano, ¿no? Claramente. Entonces, para los que hoy saben, que están preguntando, los que no sabemos, vamos a aprender un poco más de qué se trata la pesca. Y para eso, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Después se termina la Valera, por favor. Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Vamos a estar leyendo. ¿Me encontraron? ¿Sí? Bueno. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿A quiénes se encontró? A dos hermanos, que eran Simón y Andrés. Simón, llamado Pedro después, y Andrés, su hermano. Que estaban en el mar porque eran pescadores. ¿Sí? Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Después de leer estos 5 versículos, yo decía, wow. ¿Qué dice en la última parte del 22? Y dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué rápido, ¿no? Y al instante dice. Por eso, después de analizar, después de haber estudiado estos 5 versículos, quiero compartirles 3 enseñanzas que pude sacar, que estoy usando esta porción, esta mini historia, le podemos decir, del libro de Mateo, ¿sí? Pueden ser afirmaciones o pueden ser enseñanzas, ¿sí? La primera, por si lo quieren anotar, es que toda la línea de propósito, ¿no? La primera es que el propósito de Dios es para todos, ¿sí? Y yo me recordaba la pregunta que hacía Mati el domingo. ¿Por qué no puedo incluirme a mí mismo el llamado del propósito de Dios? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no puedo ignorar y hacer como si no existiera? Y le voy a decir algo, pero que no me viene con una piedra ni nada. Pero de poder sí se puede. O sea, si hablamos de poder, sí se puede. O sea, podemos ignorar a Dios, podemos ignorar el propósito de Dios y directamente ir para el lado opuesto como Jonás y hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Pero si hablamos de consecuencias, el hecho de no hacerlo sí tiene consecuencias. El hecho de hacerlo tiene consecuencias que están, digamos, es algo probado por Dios, es algo agradable de Dios. Entonces, cuando no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios.
Entonces, el Señor nos dio libre albedrío. Eso significa que nosotros podemos elegir hacerlo o no hacerlo. El Señor no va a venir a ponernos una soga en el cuello, hacerlo o hacerlo, porque la decisión es nuestra. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, entonces, ¿por qué Dios hizo el propósito? ¿Por qué el propósito de Dios es para todos? ¿Por qué no es para solo unos pocos? ¿O para solo los que suben a la plataforma? ¿Por qué es para todos? ¿Alguien ve una respuesta? ¿Se le ocurre algo? ¿Cómo? Exactamente, y aparte, algo más chiquito, el Señor nos creó a todos, y a todos nos hizo para algo. El que hizo el proyector, lo hizo pensando que era para proyectar. El que hizo la computadora, la hizo para que alguien la use. El que hizo la silla, la hizo para que alguien se siente. Entonces, así también el Señor nos hizo a cada uno de nosotros, y por eso fuimos hechos para algo, ¿no? Por un propósito. Alguien que pueda buscar y leer Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Me pueden valer? Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen? Sí, por Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivimos en él. Si se fija, ese versículo que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Entonces, ¿estamos andando en esas cosas que Dios ya preparó previamente para nosotros? ¿O estoy siguiendo mi camino y nada más? Esa es una estadística que encontré, que la mayoría de las personas que vienen hoy en día a la iglesia son porque alguien le recomendó que venga, porque se va a sanar, porque tiene un problema, una adicción, y el Señor puede obrar en esa persona. Entonces, la mayoría de las personas que estamos en la iglesia, es una estadística que mayormente son porque alguien les recomendó venir a la iglesia, ¿no? Pero yo diría también que detrás de esa recomendación o sugerencia hay un propósito de que la persona venga a la iglesia. Por eso el hecho de que estemos sentados acá, escuchando esto, escuchándome a mí, no es casualidad, es porque Dios así lo preparó. Por eso nosotros somos una causalidad, no casualidad. Por más de que nosotros, nuestros padres, se hayan querido mucho y por eso no estamos acá, bueno, pero somos causalidad de Dios, no casualidad, ¿sí? Bien, entonces la primera enseñanza, que el propósito de Dios es para todos, porque somos todos creados por el Señor y todos fuimos hechos para una tarea específica. Vamos a ver el segundo. Y en el capítulo 4 de Mateo, el primer texto que vimos, en el versículo 19, ¿alguien que lo tenga en NTV o que se anima a leer en el proyector? Si quieren pueden ir a ver, yo no hay problema. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Fuerte? 19 y 20. 19. Jesús los llamó, venga, síganme, yo les enseñaré cómo dejar personas. ¿Y 20? Y enseguida dejaron a él y los siguieron. La segunda enseñanza es que el propósito de Dios es prometedor. ¿Y qué significa esto? Que el propósito de Dios es prometedor. Tiene una promesa. Porque Jesús acá mismo le dice, ustedes vengan, síganme, que yo les voy a enseñar cómo tienen que hacer. No es que primeramente Dios le dice, bueno, si ustedes tienen hecho todas las materias del IDT, después por ahí pienso que pueden seguirme. No, les dice, síganme así como están, que yo les enseñe. Entonces, esa es la promesa.
que nosotros tengamos disposición, que nosotros tengamos un corazón dispuesto a enseñarle a eso que Dios nos quiere enseñar, caminando en el propósito. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Quiénes son? Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Son los 4 primeros discípulos que encontramos en estos capítulos, ¿sí? Ellos, como dice la Biblia, ya eran pescadores. Ese era su oficio, lo hacían todos los días. Pero el Señor viene a demostrarles algo diferente. Pero también al mismo tiempo muy igual a lo que ellos hacían. Porque dicen, yo les voy a enseñar cómo pescar personas. O sea, ellos ya sabían pescar. Pero al mismo tiempo el Señor les propone algo diferente, que era pescar personas. O sea, sumar seguidores a Jesús, ¿sí? Y por eso el Señor creo que nos está invitando a través de esta prédica, de esta enseñanza, que nos dejemos enseñar caminando en el propósito, que tengamos un corazón enseñado a lo que Él nos quiera enseñar. ¿Amén? Si nosotros cumplimos el propósito, si nosotros estamos atentos a seguirlo, a tener nuestra mirada fija en Él, Él se encarga de enseñarnos todo lo que nos falta. Amén. Eso no significa que no estudiemos, obviamente no voy en contra de eso, pero que tengamos un corazón enseñable por el Señor. Amén. Bien, vayamos al tercero, que está en los versículos 21 y 22 de Mateo 4. Y dice, un poco más adelante por la orilla, vio otros 2 hermanos, Santiago y Juan. ¿A quiénes vio? Santiago y Juan. Y sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que le siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y pensaba que en estos versículos que el propósito de Dios es algo mejor. Esa es la tercera enseñanza. Que el propósito de Dios es algo mejor. ¿Algo mejor de qué? Que lo que ya tenemos. Que nuestro propio trabajo, que nuestra propia familia. El propósito de Dios es algo mejor. No es que lo reemplaza, pero es algo mejor de lo que ya tenemos. El propósito de Dios es eterno, es valioso, tiene recompensa eterna, es agradable al Señor. ¿Cuáles son las 2 cosas que ellos dejaron? ¿Alguien puede decir? Las 2 cosas que ellos dejaron. A su padre y a su barca. O sea, dejó a su familia y a su oficio, ¿no? A lo que hacían todos los días. Y me preguntaba yo, ¿soy capaz de dejar mi trabajo en mi casa por seguir al Señor? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Pero ¿dejaría mi rutina, lo que hago todos los días, mi trabajo, mi título por el cual me esforcé tanto por ir detrás de lo que el Señor quiere para mi vida? La verdad es una pregunta muy fuerte y que, bueno, cada uno en su corazón se acerca a responder al Señor, ¿no? Me gustó el detalle que dice que lo siguieron de inmediato. Y también pensaba, qué difícil que se le hace a veces al Señor para decirnos, seguime rápido, seguime inmediatamente. Dejá lo que estás haciendo y seguime. Y a veces le ponemos más excusas al Señor que dejar inmediatamente lo que estamos haciendo y seguirle. Y no hablo solamente para predicar, sino porque esta palabra vino primero también a mi vida, para enseñarme a mí y exhortarme en si estoy dejando inmediatamente lo que estoy haciendo para seguir al Señor. Cuando éramos chicos, a veces nos recordamos anécdotas como yo me acordaba cuando mi mamá me decía, venía a poner la mesa, a lavar tu ropa, a lavar los platos. Y yo decía, sí, ya voy, sí, ahí va. Y a veces somos así con el Señor, ¿no? Le decimos, sí, para, ahí va.
ya voy. Pero la idea es que lo sigamos inmediatamente, que dejemos nuestras redes antiguas, lo que estamos haciendo, y miremos al Señor y sigamos en pos de su propósito, ¿sí? Vamos a repasar entonces. La primera enseñanza es que el propósito de Dios es para todos. La segunda es que el propósito de Dios es prometedor, tiene una promesa. Vos venís, que yo te enseño, dice el Señor. Y la tercera es que el propósito de Dios es algo mejor que lo que ya tenemos. ¿Cuál es esa red que no estás queriendo soltar? Porque ellos no sé. No sé si podemos poner el versículo anterior. El 20. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Yo pensaba, ¿soy capaz de dejar la red que tengo hoy en día para seguir al Señor inmediatamente? ¿O le pongo excusas al Señor de sí, ya va, ahí voy? A través de esta enseñanza el Señor nos invita a que podamos dejar esas redes antiguas y que vayamos en pos de redes nuevas para cumplir ese propósito que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Dejemos que el Señor nos enseñe, nos guíe. El Señor nos dice, vos vení, que yo te enseño, ¿sí? Hay un video que quiero mostrar para ir terminando. Todos nos preguntamos, ¿más la vida? Y si estos deseos de una vida hoy, un futuro esperanzador, se puede lograr mejor si entendemos el porqué de nuestra vida. Este porqué o propósito es el deseo de hacer una obra significativa al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se encuentra e identificar este propósito? No es un futuro para cumplir metas y logros, sino un futuro en el que tu propósito te orienta hacia una vida de felicidad y con significado. Antes de alcanzar todo nuestro potencial, debemos entender quiénes somos. El apóstol Pedro tuvo una experiencia que ilustra este punto. Después de que el Señor fue crucificado, el Señor resucitado encontró a Pedro, quien pescaba de nuevo. El Señor vio un gran potencial en Pedro y le pidió que cambiara algo bueno por algo más grande y de mayor valor. ¿Me amas más que estos? Pedro podría haber pasado más tiempo pescando o se habría podido levantar inmediatamente y entregar su vida a la obra significativa que estaba destinado a cumplir, alimentar a las ovejas del Señor. Él prefirió romper con su patrón de vida para atender un llamado superior. Se convirtió en pescador de hombres. La misma pregunta que ayudó a Pedro a buscar un mejor futuro para sí mismo se aplica a todos nosotros. ¿Me amas más que estos? ¿Tu vida está alineada con ese amor guiado? ¿O estás ocupado con cosas de menor valor? ¿Cómo puedes elegir sumar tus talentos únicos para hacer una labor significativa al servicio de los demás? Si estas preguntas sobre la vida te abruman, pide la ayuda del Señor. Él te contestará. Piensa en una sola persona cercana a ti que se beneficiaría de un acto de servicio y amor, por pequeño que sea. Luego, haz algo al respecto. Confía en que el Señor te guiará paso a paso y día a día a sus ovejas que te necesitan. Con cada pequeño y simple acto de amor, notarás una luz tenue que te guiará mientras realizas la obra significativa que estabas destinado a realizar. El propósito a menudo se encuentra a través de actos de servicio pequeños y aparentemente insignificantes que crean un hermoso tapiz de significado y satisfacción. Al igual que Pedro, si hay redes vacías que desvían tu atención de servir a un propósito de vida superior, ten el valor de dejarlas atrás y enseguida busca la guía del Señor en tu próximo paso. Con paciencia y constancia, poco a poco, el Señor te ayudará a aclarar lo que importa, lo que tiene un significado eterno, y te ayudará a descubrir lo que Él ha preparado para ti. El hallar un propósito no es un evento único, es una jornada continua de reconocer cuándo sentimos que nos quedamos vacíos, y eso puede suceder en diferentes etapas de la vida. Pero a medida que nos hacemos estas preguntas y nos reajustamos, mejoraremos nuestra identidad.
entenderemos nuestros dones y pasiones únicos y nuestros valores. También verás que el Señor te está forjando durante el proceso y más aún mientras sirves a sus ovejas. Ten el valor de dejar tus redes y confía en que el Señor te ayudará a encontrar lo que te traerá mayor alegría y te ayudará a vivir la vida con un propósito. Llega uno. Espero que se haya entendido el video, ¿no? ¿Le gustó? El Señor hoy nos está invitando a dejar estas redes, ¿no? Como decía, esas redes vacías, esas cosas que no nos llenan. Había leído una frase por ahí que ahora me acuerdo que decía: un corazón que fue hecho para la eternidad no puede ser saciado con cosas mundanas que no lo llenan. Lo único que nos va a llenar es realmente cumplir el llamado y el propósito del Señor para nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece si oramos para terminar de paso la reunión y bueno, para cerrar esta prédica? Señor amado, gracias por